El ventilador del consultorio del doctor Ramírez giraba lentamente sobre mi cabeza, moviendo el aire impregnado de antiséptico y el olor a revistas viejas. Con el pulgar recorrí las ranuras del reposabrazos de madera, intentando ignorar la rigidez en mis rodillas. A los 73 años, cada dolor parece susurrarte que algo está a punto de fallar para siempre. Había ido ahí solo para preguntar por esa opresión en el pecho que sentía al subir las escaleras de la entrada de mi casa, nada más. Pero mi mente ya estaba con Emiliano preguntándome dónde estaría, si se acordaría de llamarme el domingo, como solía hacerlo cuando Esteban aún vivía. La enfermera salió y dijo mi nombre con una voz alegre ajena a todo. Me moví para levantarme cuando mi celular vibró en la palma de mi mano. El nombre de Emiliano apareció en la pantalla y por un instante sentí un alivio cálido, como si el universo me hubiera dado un pequeño respiro. Toqué el círculo verde y llevé el teléfono a mi oreja. Emiliano. Su voz sonó tan apagada que apenas la reconocí. Mamá, mañana nos vamos de viaje. Tragué saliva. ¿A dónde? A Europa. Necesitábamos un cambio. Intenté imaginarlo en un avión, el mismo niño inquieto que pateaba el respaldo del asiento en los viajes por carretera. No entiendo, balbuceé. Vendimos la casa de la sierra y tu coche, dijo como si hablara del clima. El dinero ya está disponible desde esta mañana. Tienes que desalojar antes del viernes. Lo siento, pero no tuvimos otra opción. Mi visión se nubló. Presioné la palma contra mi frente, sintiendo que el aire se volvía más delgado. ¿Vendiste mi casa? Necesitábamos el dinero. Suspiró un sonido áspero en mi oído. No es como si necesitaras tanto espacio. Estarás bien. Y luego colgó. Así sin más. Sin explicaciones, sin darme chance de formular la pregunta que me quemaba en la garganta. La enfermera me miraba con preocupación cortés. Me obligué a ponerme de pie. Mis rodillas temblaban, pero logré seguirla hasta la pequeña sala de examen. Me senté en la camilla, cubierta de papel, escuchando el crujido del papel bajo mi peso, e intenté recordar cómo respirar. El doctor Ramírez entró sonriendo, pero su expresión cambió al ver mi rostro. «Señora Salazar, ¿está usted bien?» Asentí por reflejo, aunque mis manos temblaban en mi regazo. Las palabras que quería decir se sentían demasiado grandes para pronunciarlas. Cuando terminó de escuchar mi corazón y decirme que sonaba fuerte, ya había decidido que manejaría directo a la oficina de Mauricio. El camino de regreso a la casa de la sierra se sintió más largo de lo normal. Cada curva de la carretera parecía jalar los bordes de mi compostura, estirándola hasta el límite. Los álamos a los lados del camino dejaban caer sus últimas hojas doradas, y me pregunté absurdamente si ellos sentían sus propios finales con la misma intensidad que yo. Apreté el volante con más fuerza al pensar en la voz de Emiliano tan desprovista de cariño que parecía casi mecánica. Recordé cuando era pequeño cómo ponía su manita sobre mi corazón y preguntaba si siempre estaría ahí. Le decía que sí porque ¿qué madre admite la verdad que un día todo puede desvanecerse? La casa apareció al doblar la curva, su tejado verde metálico atrapando la luz de la tarde. Mi refugio, mi santuario. Esteban y yo habíamos colocado cada tabla con nuestras propias manos el verano en que cumplí 46 años, con las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida. La construimos para que durara para siempre. Estacioné frente a las escaleras, la grava crujiendo bajo las llantas, y me quedé sentada mientras el motor hacía un leve tic-tac en el silencio. Una parte de mí quería quedarse en el coche y fingir que nada había cambiado. Pero no podía escapar de esto. No podía fingir que no sabía que este momento siempre fue una posibilidad. Esteban había intentado prepararme. El año antes de morir, pasó horas redactando documentos explicándome cómo el fideicomiso
Protegería la propiedad de acreedores de parientes lejanos de cualquier error que pudiera venir después de que él se fuera. Tienes que prometerme, me dijo frotando el borde de mi palma con su pulgar. Si algo amenaza este lugar, usarás el fideicomiso. Lo prometí, pero no se lo conté a Emiliano. No pude mirarlo a los ojos y decirle que no heredaría la casa directamente, que nunca sería suya para hipotecarla o venderla por un capricho. Pensé que si le mostraba suficiente amor, nunca se desesperaría lo suficiente como para probar esos límites. Que si me esforzaba lo suficiente, nunca se sentiría con derecho a tomar lo que no se había ganado. Apagué el motor y salí al aire fresco del otoño. Mis rodillas dolían al subir las escaleras. Adentro, la cocina olía a cedro y café molido. La casa se sentía exactamente igual que el día anterior, pero yo ya no era la misma mujer que cruzaba el umbral. Dejé mi bolso en la mesa y alcancé la carpeta en el gabinete, la que tenía la letra cuidadosa de Esteban. Necesitaba saber que el fideicomiso seguía intacto antes de hacer cualquier otra cosa. La oficina de Mauricio Torres tenía esa calma silenciosa y anticuada que siempre había tenido el tipo de lugar donde parecía que nada podía salir mal. Lo elegí como nuestro abogado hace casi 30 años porque Esteban dijo que era confiable, y en todo ese tiempo nunca me demostró lo contrario. Aún así, sentí el temblor en mis manos al dejar la carpeta en su escritorio. Me miró por encima de sus lentes de lectura y la abrió con la paciencia deliberada que siempre admiré. «¿Recibiste una llamada de Emiliano?», dijo más como afirmación que como pregunta. Asentí sintiendo las palabras atorarse en mi garganta. Mauricio comenzó a hojear los documentos del fideicomiso, las páginas amarillentas crujiendo suavemente bajo sus dedos. Se detuvo una vez para entrecerrar los ojos ante la firma de Esteban, luego la mía. «Este fideicomiso», dijo después de un momento, «sigue siendo completamente válido. Tú eres la única beneficiaria y fideicomisaria. Eso no ha cambiado». Exhalé, pero el alivio duró poco. «Entonces, ¿cómo pudo vender la casa?» Mauricio apretó los labios. «No puede venderla legalmente. Lo que hizo fue registrar un acuerdo de venta con el registro público, probablemente haciéndose pasar por el propietario legítimo. Eso crea una transacción pendiente que, si no se impugna, puede proceder. O falsificó tu consentimiento, o afirmó que le diste un poder notarial». El calor me subió por el cuello. No firmé nada. Y definitivamente no le di ningún poder notarial. Eso lo hace fraudulento, dijo con calma. Lo que significa que podemos presentar una orden judicial para detener la transferencia. Miré más allá de él, hacia la ventana, donde las últimas hojas de arce estaban pegadas al cristal. Parecían frágiles, listas para caer. «Mauricio», susurré, «dijo que tenía hasta el viernes para desalojar». Asintió lentamente. «Ese plazo suena correcto. A inmobiliaria. Altos de la Sierra. Es conocida por moverse rápido una vez que tienen un acuerdo firmado. Prepararé la orden judicial hoy, pero necesitas entender». Dudó luego, me miró con la misma bondad seria que me ofreció en el funeral de Esteban. «Emiliano es responsable de fraude, y posiblemente de fraude electrónico, dependiendo de cómo se realizó la venta. Si sigues adelante, podría enfrentar cargos penales». Mi estómago dio un vuelco. La idea de ver a mi único hijo esposado hizo que algo en mí retrocediera. Pero pensar en dejarlo tomar todo lo que Esteban y yo construimos, todo por lo que ahorramos y sacrificamos, se sentía como una traición aún más profunda que su llamada. Intenté estabilizar mi voz. «¿Y el coche? Es un arrendamiento, ¿verdad?». Asentí de nuevo. «Tampoco puede venderlo legalmente, pero si transfirió la posesión o aceptó dinero, podrías tener que reembolsar a la compañía de arrendamiento para recuperarlo». Froté mi pulgar contra el borde de la carpeta de Esteban, sintiendo la leve marca de su letra. «Prepara la orden judicial», dije finalmente.
No quiero perder la casa. Mauricio apartó los papeles y juntó las manos. La presentaré antes de que termine el día. Vete a casa. Te llamaré cuando esté hecho. Le agradecí mi voz más pequeña de lo que quería y caminé hacia mi coche pensando en la casa de la sierra, esperándome en la última luz del día. Llegué al camino de entrada, justo cuando el crepúsculo se asentaba sobre las colinas, el cielo derramando su color detrás del tejado. Mis manos estaban rígidas en el volante y tuve que quedarme un momento antes de poder soltarlas. La luz del porche se encendió automáticamente, como si la casa misma intentara asegurarme que aún estaba ahí, que aún era mía. Adentro dejé mi bolso en la encimera de la cocina y llené la tetera, aunque no recordaba la última vez que realmente quise tomar té. Mi mente giraba en círculos, deteniéndose y empezando en el mismo pensamiento lo hizo. Mi hijo lo hizo. El teléfono sonó antes de que la tetera comenzara a silbar. Casi lo dejé ir al buzón, pero el hábito me hizo contestar. «Señora Salazar», dijo una voz brusca. «Habla Clara Montes, de Inmobiliaria Altos de la Sierra. Llamo para confirmar que tendremos mudanzas en el lugar el viernes por la mañana. Entiendo que es un momento emocional, pero necesitamos que la propiedad esté desalojada». Mi garganta se cerró. «Estoy presentando una orden judicial», logré decir. Hubo una breve pausa. «Por supuesto, es su derecho. Pero le advierto si su orden no se presenta y procesa antes de las 9 de la mañana del viernes, procederemos con el acuerdo firmado en el registro». Me agradeció con un tono que dejaba claro que no lo sentía y colgó. La tetera chilló, sobresaltándome tanto que casi dejó caer el teléfono. Apagué la estufa y me quedé ahí, el vapor empañando mis lentes. Mis manos temblaban de nuevo. Llevé la taza a la sala y me hundí en el viejo sillón de cuero de Esteban. Durante un largo rato no pude hacer más que mirar las fotos en la repisa. Nuestro retrato de boda. Emiliano, a los 10 años, con una sonrisa desdentada. Los 3 en la feria del pueblo, el brazo de Esteban. Sobre mis hombros, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Tomé mi teléfono sin pensar. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de Emiliano en el registro de llamadas. Debería estar más enojada, pero todo lo que sentía era una tristeza densa y agotada. Cuando finalmente presioné el botón, sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz estaba ronca. «Mamá». «Hablé con el abogado», dije. Mi voz me sorprendió, sonaba tranquila. «Dice que lo que hiciste fue fraude». Hubo un largo silencio. «No quería que llegara tan lejos», dijo eventualmente. «Solo necesitaba una salida. Podrías haberme pedido ayuda». Su respiración se cortó. «Siempre tuviste el dinero de papá guardado bajo llave. Pensé que si lo manejaba yo mismo, tal vez probaría algo». Cerré los ojos. «Lo único que probaste es que no confías en mí, ni me respetas». «No espero que lo entiendas», dijo, y antes de que pudiera responder la línea, se cortó. Dejé el teléfono con cuidado, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía, una certeza fría y pequeña de que ya no podía fingir. Cuando finalmente me levanté, supe que tenía que estar lista para lo que viniera después. Desperté antes del amanecer mi mente, ya ensayando cada palabra que podría necesitar decir. Afuera el patio aún estaba envuelto en la oscuridad, pero el aire tenía esa quietud tensa que precede a algo que se quiebra. Preparé café que no quería y me quedé junto a la ventana, taza en mano, cuando unos faros iluminaron la grava. Por un momento casi lo dejé quedarse ahí afuera, pero escuché la voz de Esteban en mi cabeza, la forma en que siempre me animaba a enfrentar las cosas de frente, incluso cuando dolía. Así que abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Emiliano parecía no haber dormido en días. Su cabello estaba desordenado y había un brillo magullado alrededor de sus ojos que me recordó dolorosamente cuando era pequeño
y se metía en nuestra cama después de una pesadilla. —¿Puedo pasar? —preguntó. Me hice a un lado. Se quedó en el umbral, como si no estuviera seguro de pertenecer ahí ya. En la cocina tomó asiento frente a mí, sin esperar invitación. Sus manos estaban inquietas sobre la mesa, doblándose y desdoblándose alrededor de nada. Pensé que si te lo explicaba en persona lo entenderías, comenzó. Lo entiendo perfectamente, dije. Mi voz era baja, pero no tembló. Intentaste robarme, negó con la cabeza rápidamente. No robé. Tomé lo que eventualmente sería mío. Tú y papá siempre me trataron como un niño irresponsable, que no podía confiarse con nada, porque eras irresponsable, dije sintiendo el calor subir por mi pecho. Y sigue siéndolo. Su mirada se desvió. Estaba ahogándome, mamá. Después del divorcio, las deudas. Pensé que si podía salir adelante solo una vez, todo estaría bien. ¿Y qué hay de mí?, susurré. ¿Qué hay del hecho de que estabas dispuesto a dejarme sin nada? No respondió. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y definitivo. Respiré lentamente. Olvidaste una cosa. Levantó la cabeza cauteloso. Esta casa está en un fideicomiso, dije. Nunca tuviste derecho a venderla. Cometiste fraude. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Parecía más pequeño, de alguna manera desinflado. Presentaré la orden judicial hoy, le dije. No dejaré que tomes lo que tu padre y yo construimos. Por primera vez no discutió. Solo bajó la cabeza entre sus manos. Cuando finalmente se fue, el cielo comenzaba a palidecer detrás de los árboles, y supe que nada entre nosotros volvería a ser lo mismo. Mauricio me llamó justo después del mediodía para decirme que la orden judicial estaba oficialmente presentada. Su voz llevaba un toque de alivio, aunque era demasiado profesional para admitir que temía que todo se desmoronara antes de llegar a este paso. Le agradecí con la boca seca y colgué. No pasaron ni 5 minutos cuando mi correo electrónico sonó con un mensaje de Clara Montes. Lo abrí y sentí un vuelco en el corazón por el tono cortante, ofendido, como si yo fuera la parte irracional en todo esto. Me informó que la inmobiliaria consultaría a sus abogados y esperaba una resolución rápida. Eliminé el correo sin responder. Pasé la tarde juntando cada papel que se me ocurrió: registros fiscales, estados de hipoteca antiguos, la carpeta con la letra pulcra de Esteban, y los apilé en la mesa del comedor. Temía que si dejaba de moverme el dolor en mi pecho, finalmente me partiría en dos. Alrededor de las 3 sonó el timbre. Por un momento pensé que Emiliano había vuelto para suplicar o gritar, pero cuando abrí la puerta no había nadie, solo un sobre grande apoyado contra el escalón. Lo recogí y lo giré en mis manos. La dirección de remitente era de la compañía de arrendamiento. Adentro había un aviso formal de que el vehículo había sido transferido ilegalmente y que yo era responsable del saldo pendiente, casi 90,000 pesos. Mis ojos se nublaron mientras leía la línea 2-3 veces. Presioné el papel contra mi pecho y me quedé en el umbral hasta que el frío se coló por mi suéter. De vuelta adentro, doblé el aviso y lo puse con cuidado sobre los demás. Mi cuerpo se sentía entumecido por la magnitud de todo. La casa, el coche, mi hijo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Dudé, sabiendo antes de mirar que era él. Nunca quise lastimarte, decía el mensaje, pero siempre elegiste a papá sobre mí. Siempre te importó más su maldita casa. Lo leí 2 veces, sintiendo algo en mí endurecerse y romperse. Pensé en todas las noches que me desvelé preocupada por no haber hecho lo suficiente para que se sintiera amado. Que tal vez mi silencio había dejado demasiado sin decir. Pero esto ya no se trataba de amor. Eliminé el mensaje. Mi mano estaba firme cuando puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Solo entonces recordé la caja fuerte en el armario del dormitorio, la que Esteban me dijo que abriera
solo cuando estuviera lista. Caminé por el pasillo cada paso deliberado y alcancé la caja en el estante más alto. Llevé la caja fuerte a mi cama y la puse suavemente sobre el edredón. Durante un largo momento, solo la miré mis dedos descansando en el metal frío. Esteban me la había dado la semana antes de morir, presionándola en mis manos con esa mirada firme y sin titubeos que siempre tenía cuando necesitaba que fuera más valiente de lo que me sentía. No tienes que abrirla de inmediato, me dijo, pero cuando llegue el momento lo sabrás. Pensé en esas palabras mientras levantaba el pestillo. Adentro había un solo sobre color crema y grueso, con mi nombre escrito en su letra familiar. Mi aliento se detuvo. Lo saqué y desdoblé la carta preparándome. Mi queridísima Amalia, si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que siempre recé que hicieras. Te has defendido. Has trazado una línea que nadie, ni siquiera nuestro hijo, tiene derecho a cruzar. Desearía estar ahí para decirte lo orgulloso que estoy. Que presioné mi palma sobre la página, sintiendo el calor subir detrás de mis ojos. Sé que me amaste lo suficiente como para justificar a Emiliano, para creer lo mejor de él, incluso cuando te dio todas las razones para no hacerlo. Pero siempre has sido más fuerte de lo que piensas. Esa fuerza es tuya, no algo que yo dejé atrás. Limpié una lágrima de la comisura de mi boca y seguí leyendo. Si Emiliano alguna vez regresa a ti, y si lo hace con un entendimiento real de lo que hizo entonces, perdónalo. No porque lo merezca, sino porque tú mereces la paz que viene al soltar esa carga. No tienes que llevar sus fallas como propias. Doblé la carta y la puse en la mesita de noche. Mis hombros temblaban mientras tomaba una respiración larga, sintiendo el dolor y el alivio mezclarse en mi pecho. Todos estos años me pregunté si estaba haciendo lo correcto al mantener el fideicomiso aparte de él. Ahora, por primera vez, supe que sí. Volví a meter la mano en la caja y encontré un último objeto, la pequeña llave de latón del cajón del escritorio de Esteban. Él guardaba ahí sus papeles más personales, cosas que no quería que nadie encontrara hasta el momento adecuado. Era tarde, pero no me sentía cansada. Llevé la llave al escritorio, junto a la ventana, la deslicé en la cerradura y la giré. Adentro, sobre una carpeta de pólizas de seguro viejas, había otro sobre, con mi nombre escrito en la misma letra cuidadosa. Tomé el segundo sobre y sentí una extraña calma asentarse en mí. Mi corazón ya no galopaba con miedo o enojo, solo marcaba un ritmo constante, como esperando ver quién sería yo una vez que terminara de leer. Me senté en el viejo escritorio de Esteban, el borde desgastado por décadas de sus manos. La lámpara arrojaba un brillo suave sobre el papel mientras rompía el sello. Amalia, si has abierto esto, significa que ya has hecho la parte más difícil. Te has defendido y has reclamado lo que siempre fue tuyo. Y ahora enfrentas la pregunta que ninguno de los dos pudo responder mientras yo vivía. ¿Qué le debes a un hijo que te ha traicionado? Dejé la carta descansar en mis rodillas con los ojos cerrados. Durante tanto tiempo creí que amar significaba dar hasta no tener nada más, que si daba lo suficiente, eventualmente Emiliano entendería, sería el niño que una vez sostuve en mis brazos, el que decía que nunca me dejaría. No hay vergüenza en cerrar la puerta si él no puede respetarte. Pero si aún hay un camino de regreso, lo sabrás. Siempre lo has sabido. Confía en ti. Doblé la carta con cuidado, alisando los pliegues con mi palma. Me sentía más ligera, como si una parte de la firmeza de Esteban se hubiera transferido a mí a través de esas palabras. Cuando me levanté, supe qué tenía que hacer. Regresé a la cocina y tiré el café frío por el fregadero. Coloqué las cartas una al lado de la otra en la mesa, como si dejarlas respirar el mismo aire me ayudara a decidir. Luego tomé mi teléfono. Mis dedos no dudaron
mientras marcaba el número de Mauricio. Mauricio, dije, cuando contestó la orden judicial, se mantiene. Pero no quiero presentar cargos penales. Quiero que aprenda algo, no que se arruine. Estuvo en silencio un momento antes de responder. Entendido. Cuando colgué, caminé hacia la ventana. La última luz de la tarde rozaba el patio Los Álamos como siluetas oscuras contra el cielo pálido. Pensé en Emiliano, solo en cualquier lugar prestado donde estuviera quedándose, y sentí el dolor de eso, pero no dejé que me detuviera. Saqué una hoja de papel limpia y comencé a escribirle una carta, cada palabra deliberada, cada frase, un paso hacia algo que aún no podía nombrar.